teatro llega como siempre a nuestra comarca, muchas veces, ya lo saben, de la mano de la compañía Lagarta Lagarta, esta compañía compostelana que nos acercó al Pazo da Cultura el día 18 y también 19 de septiembre su última representación, que se llama, lo tengo aquí apuntado, El segredo dos Hozman. Una representación de la que pudieron disfrutar muchísimos ferrolanos, muchísimos naroneses y desde luego muchísima gente de la comarca, porque el Pazo da Cultura estuvo a rebosar. O mundo é un pequeno lugar para min. Xa non podo vivir máis aquí. O que quero é sair. El Teatro Jofre de Ferrol acoge estos días y hasta mañana a las 8:30 de la tarde la obra Glass City, Ciudad de Cristal, la última producción de Teatro del Noroeste. Una obra ambientada en La Coruña de 1958 que combina teatro, danza y musical bajo la dirección de Eduardo Alonso. Glass City no es una obra histórica, pero la historia incide en ella con especial consideración, sobre todo sucesos que acontecieron en esos días en A Coruña de la mano de las visitas que Francisco Franco realizaba al Pazo de Meirás, y con él venían sus ministros y personajes de la alta alcurnia madrileña, así como también tienen lugar las inauguraciones de la Sociedad Hípica, de la Fábrica de Armas o del Supermercado de San Agustino, y también la cena de gala en el Pazo del Ayuntamiento. Pero es también en este año, en 1958, cuando llegan a los bares de A Coruña las jukebox, máquinas de discos importadas de Estados Unidos que venían cargadas con canciones de Elvis Presley, Paul Anka y otros rockeros. Es musical, tiene música en directo, las canciones se cantan y se tocan en directo y además forman parte de la estructura de la obra, es decir, las canciones también cuentan partes de lo que en la obra acontece. Y Glass City es como llamaban los ingleses, los primeros ingleses, bueno, los primeros no, pero los viajeros que llegaban a principios de siglo a La Coruña, viajeros, porque aún no eran turistas, eran viajeros ingleses que llegaban en barco y el barco atracaba en el puerto de La Coruña y entonces veían las cristaleras de La Coruña, de la Marina, todas esas cristaleras, que ahora hay menos, pero entonces había muchas más, y entonces empezaron a llamarle Glass City, la ciudad de cristal. Y durante la primera mitad del siglo XX, los coruñeses cultos hablaban de su ciudad, cuando hablaban poéticamente decían la ciudad de cristal, ¿no? Vivimos en la ciudad de cristal. Entonces el título hace referencia y cuenta la historia de lo que ocurría en Coruña a finales de los años 50, en el 58, que en esa época Franco veraneaba en Meirás y en los veranos, a finales de agosto, principios de septiembre, aparecía por Meirás y detrás de él venían todos los ministros, todos los subsecretarios, todos los que querían pedir favores a los ministros, todos los que querían recomendaciones, es decir, medio Madrid se instalaba en La Coruña, ¿no? Entonces La Coruña en esos días se transformaba un poco en la capital de España, porque allí se hicieron consejos de ministros, se tomaron decisiones importantes y toda esta gente que llegaba de Madrid con bastante dinero, porque algunos eran de la escolta de Franco, de la casa militar y de la casa civil, que ganaban el doble de lo que ganaba la gente normal, y se encontraban con todo aquel dinero allí en La Coruña y se dedicaban a montar timbas, a juergas, inauguraciones, en fin. Y todo este mundo que se veía que era la capa externa de la sociedad, por dentro, sin embargo, había otros movimientos, como el movimiento de la juventud, que en los años 50 en Coruña empezaron a llegar unas máquinas tragaperras que venían importadas de Estados Unidos y entonces se instalaron por los bares y tal, y entonces la gente joven iban allí, echaba una moneda y escuchaba una canción y empezaron a escucharse canciones con una música un poco especial. En aquel momento la música que se escuchaba era Antonio Molina y este tipo de cosas, ¿no? Soy minero y tal, y de repente aparecen estas canciones con una música que les deja asombrados a la gente joven, que es el rock and roll. Elvis Presley graba sus primeros discos en el 56 y a Coruña llegan metidos en estas máquinas en el 58, Paul Anka, el rock and roll en definitiva, que luego se transformó un poquito después, años después, un poco en la música que fue el himno de la juventud que entendía ese himno como una necesidad de rebeldía, ¿no? de buscar la libertad. Y bueno, esto es lo que cuenta Glass City. Glass City es música en directo, con muchos actores que cuentan la historia a nuestra manera, el mundo que se vivía en A Coruña durante aquellos años. Sí, con las faldas esas largas, sí. Sí, y con muchos actores, o por lo menos para un espectáculo producido aquí, hay 14 personas en el escenario, y en total somos 20 y tantas personas en torno al espectáculo, que
que estamos alrededor de él para que todo salga bien. Y sí, lógicamente es un espectáculo, es un musical, pretende ser divertido, creo que lo es, pero también pretende que de alguna manera se cuenten las cosas que pasaron. Es decir, no es un musical imitando a los americanos que cuentan sus historias de aquella manera, sino que es un musical nuestro, contando nuestras historias a nuestra manera, como Frank Sinatra. Sí, y ver qué intereses, qué corrientes de opinión había, cómo se manejaban las cosas. En realidad, la obra se desarrolla prácticamente en un solo espacio, que es en el Salón de Bailes de la Sociedad Hípica de La Coruña. Me parece que es incluso en el mismo salón